Antes de comenzar, quiero contaros 9 cosas imprescindibles que deberías saber sobre neurocomunicación, ¿vale? Este es el inicio de todo. Mirad, señoras y señores, en el mundo, como bien sabéis, vosotros que os dedicáis a la propiedad intelectual, todo el mundo tenemos la misma voz, pero no todas las voces valen lo mismo. Es decir, lo que yo os pueda contar hoy, que por cierto no me creáis, no quiero que me creáis en ningún momento, quiero que lo pongáis en práctica. Lo que yo os pueda contar hoy, a lo mejor, como no me conocéis, no conocéis mi reputación, no sabéis quién soy, pues pasa muy desapercibido. Pero sin embargo viene otra persona a la que tú aprecias, en la que tú confías y en la que tú crees, y le haces caso. Y es lo mismo, pero no es igual. Ojo con esto, que lo veremos la importancia más tarde, porque en este mundo en el que vivimos todos tenemos la misma voz, pero no todas las voces valen lo mismo. Esto lo vemos mucho en redes sociales. Un tuit mío puede tener, no sé, el Twitter lo uso poco, pero puede tener que 30 retweets y a lo mejor de un compañero que dice lo mismo tiene 200. ¿Por qué? Porque su voz vale más que la mía, tiene más peso. Segundo axioma, señoras y señores, que quiero que empecéis a hacer vuestro. Nuestro cerebro responde mucho más a los aspectos emocionales que a los lógicos. Y los que somos abogados nos han enseñado a tener una mente muy lógica, porque nos han enseñado a aplicar una serie de artículos en según qué actos, pero es verdad que nuestra mente y nuestra manera de pensar, nuestra manera de resumir también es plástica, sabemos adaptarnos. Sin embargo, tenemos que aprender a hacer las cosas mucho más emocionales que técnicas. ¿Por qué? Porque así llegaremos más a las personas. Y esto no lo digo yo, lo dicen múltiples estudios y nos lo dice la vida diaria. Somos más emocionales y por eso tiene tantísimo éxito, pues en este caso Spider-Man o en este caso Harry Potter, que pudo tener Kant con la teoría, con la razón pura o la razón práctica. ¿Por qué? Porque la forma en la que adornamos las cosas al final cuenta, y si encima conseguimos o intentamos conseguir darle esa pata emocional a algo muy farragoso o algo muy técnico, conseguiremos el éxito, llegaremos más a los demás. Estas son técnicas que yo supongo que algunos conocen, aunque no sabían que tenían un nombre. Por ejemplo, podemos hablar de la neotenia. Es una técnica de marketing que se usa muchísimo tanto en dibujos animados como en marketing, ya lo he dicho. ¿Qué significa esta técnica? Esta técnica intenta hacer que las cosas parezcan adorables. También se llama la teoría del cachorro. ¿Por qué? Porque si os viene a la mente algún cachorrito pequeño, algún perrillo chiquinino, veis que tienen esos ojos grandes que te miran y parecen que no van a hacer nunca nada malo, aunque luego se dedican a morder zapatos y estas cosas. Pero parece que nunca hacen nada malo. Esto es una técnica que le habla directamente a nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el primario, donde están las emociones primarias. La neotenia, que la explico así de una manera muy burda, la vemos muy claro en este ejemplo que os pongo ahora, ¿vale? No sé si lo estamos viendo ahora. Segundo, a ver, aquí. Vale. Lisa Simpson, la tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Wilfrido, ¿te suena Lisa Simpson, no? Claro, claro. Pues, Es mi primo. ¿qué me dices tú de cómo aparece Lisa Simpson con los ojos, con la técnica esta que os he dicho del efecto pupi o del efecto cachorro, con esos ojos normalizados? ¿Tú qué opinas? ¿Con cuál te quedas? Con los ojos no normalizados, porque es más feo. Claro, es más alegre, es más divertida, te resulta mejor, te resulta más atractiva a tus sentidos. Estos son técnicas, y este es un ejemplo muy tontuno, pero al final es un ejemplo para que veáis cómo estamos recibiendo estímulos, y estamos recibiendo estímulos que parecen que están hechos por casualidad, pero no están hechos por casualidad. Nos están hablando de emociones. Nos parecen más atractivas la gente con personas de ojos grandes porque nos recuerdan a la infancia, a los niños cuando nos abren los ojos, los humanizan más que los ojos más pequeños. Axioma número 3. Vamos rapiditos. Señoras y señores, decidimos en base a nuestros sentimientos, ya lo hemos visto. Decidimos y actuamos. Es decir, nos dejamos llevar por lo que sentimos y en base a eso muchas veces tomamos decisiones. Y esto no lo digo yo, que lo digo yo. Lo dice un señor que para mí es uno de los cracks más grandes que hay en el mundo en este momento, que es Antonio Damasio. Si os gusta el tema de la percepción y el tema
de la neurocomunicación, tenéis que comprar algo de él porque es uno de los mayores expertos en neurociencia y psicología. Bueno, pues Antonio Damasio hizo varios experimentos y llegó a una serie de conclusiones. Él está en Southern California, en una universidad americana, y se dio cuenta que cuando recibimos un estímulo externo, que puede ser una voz, un silencio, puede ser un olor, puede ser la manera de dar la mano a un cliente, puede ser incluso, fijaros dónde llego, un mail que recibimos, o puede ser un abrazo, o puede ser algo visual. Pues bueno, cuando recibimos este estímulo externo, nuestro cerebro manda una orden a todo el cuerpo para que reaccione y se emocione. Y esto lo suele hacer en base a experiencias pasadas. 1, 2, 3, me autorrespondo otra vez. A mí me gusta mucho el olor a hierba, a césped recién cortado, porque cuando era chiquinina, mis padres tenían un chalet, vivían en una casa de campo, y cuando cortaban el césped, a mí me dejaban salir a jugar. Y entonces, yo relaciono ese olor a césped cortado con felicidad de salir a jugar fuera. Ahora, cuando voy por un parque y huelo ese olor, me siento automáticamente alegre y feliz. Pero no es que yo lo sienta, es que mi cerebro da la orden a mi cuerpo a que se emocione porque ha aprendido hace muchos, muchos años que ese estímulo es positivo. Esto, para que veáis un poco cómo funciona nuestro cerebro, es lo que intentan conseguir los expertos a la hora de meternos en el mundo del marketing. Con Mickey Mouse pasó. Mickey Mouse, bueno, somos todos aquí muy jóvenes. Juan Ignacio, tú eres muy joven, Marga, tú también, y por supuesto Rosalía. Pero hace muchos, muchos años, Mickey Mouse era un ratón insoportable. Era, de verdad, era bastante grosero, era vulgar, y cuando el señor Disney lo ideó, no era el ratón simpático y agradable que le vemos ahora. Ha ido evolucionando. ¿Por qué? Y ahora os voy introduciendo en otro campo, porque ha ido evolucionando su público, ¿vale? Entonces el ratón Mickey empezó siendo un ratón muy vulgar con unas formas pues un poco más burdas, más grotescas, y veis la evolución ahora a un Mickey Mouse mucho más tranquilo y mucho más relajado, enfocado más para un público pues mucho más infantil. Vamos poco a poco introduciéndonos en el tema y os voy a presentar a una persona que sé que no conocéis, que se llama Filipo de Macedonia. A ver si lo podemos ver, porque me va con un pelín de retardo. Aquí lo tenemos, Filipo de Macedonia, que si alguno no sabe quién fue, yo se lo digo, fue el padre de Alejandro Magno. Ahí sí que lo conocemos todos. Bien, pues Filipo de Macedonia, que por cierto en una batalla le quitaron un ojo y por eso esta recreación sale aquí tan feucho el hombre. Filipo de Macedonia era un genio de lanzar estímulos a sus enemigos para ganar las batallas sin haber guerreado. ¿Y qué hizo en una de ellas? Pues bueno, en una de ellas se dio cuenta que los tambores, un tiempo antes de comenzar la guerra, el enemigo se asustaba. Y entonces empezó a tener tambores y tambores y tambores hasta que llegaban los famosos tambores macedonios a tocarse por más de 1000 personas. Imaginaros en un campo de batalla, los macedonios por un lado, los griegos por otro, pero normalmente se enfrentaban, los macedonios perfectamente uniformados, perfectamente puestos y con 1000 personas tocando el tambor a la vez detrás de ellos antes de comenzar la batalla. Pues debía asustar un poco. Muchos de sus enemigos abandonaban antes incluso de empezar a guerrear. Estos son estímulos que vamos lanzando. Con esto os quiero decir que nosotros podemos incluso llegar a dominar las emociones de las personas que tenemos enfrente y no simplemente con argumentos. También con estos estímulos que me vais a oír hablar mucho, mucho de ellos. Cuarto axioma que quiero introduciros. El día de hoy, nuestro cerebro, señoras y señores, le interesan las cosas relevantes. Y al cerebro de vuestros clientes también. Y me diréis, María, para mí todo es relevante, porque todo lo que yo digo siempre es relevante. Y yo os digo que no, que muchas veces, muchos de nosotros confundimos lo que es interesante con lo que es relevante. Esto nos ocurre absolutamente a todos. A Simone desde Italia pues también le ocurrirá. Nos dejamos llevar por lo que creemos que es interesante y sin embargo a nuestro cliente no le resulta relevante. Por poneros un ejemplo, Luciana, no sé si conoces a este señor que aparece
aparece ahora en pantalla. No sé si te suena de algo. Te voy a dar una pista. Este hombre fue primer ministro de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Luciana, ¿estás por ahí? Francisco, no sé si alguien puede decirme su nombre, si le identificáis, porque está vestido con un Winston atuendo. Perfecto, oye, me alegro. Me alegra. Oye, ¿sabéis que hay gente que no lo reconoce? Dice, no tengo ni idea de quién es. Pues sí, señoras y señores, enhorabuena. Habéis acertado, es Sir Winston Churchill. Acaban de sacar una película de él, ¿verdad? The Dark Hours. Sí, además hay esta y hay otra muy buena también que salió hace 2 o 3 años que os recomiendo. Luego, si queréis, os mando referencias. Pues Sir Winston Churchill, mucha gente sabe que era un orador brillante, sabe que tenía un humor de perros, era un ser insoportable, pero oye, bueno, los genios tienen estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Y Sir Winston Churchill tenía una afición muy poco conocida. Pintaba muy bien. De hecho, sus cuadros, que no pintó muchos, pero aún hay algunos circulando por ahí, que no están en museos, se venden muy, muy caros. El último creo que se vendió en 6 millones de euros. Bueno, pues Sir Winston Churchill para él era muy interesante pintar, pero no era relevante para su público. Por eso mucha gente no sabe que él pintaba, porque él no hablaba nunca de pintura. Él hablaba de guerras, hablaba de economía, hablaba de Reino Unido y hablaba de nazis, pero no hablaba de pintura. Muchas veces con esto os quiero decir que lo que a nosotros nos parece importante no es relevante para nuestros clientes. Hay que empezar a centrar el tiro. Otro consejo, otro tip rápido y otro axioma que os voy a dar, y luego entenderemos por qué, es que a nuestro cerebro, al mío, al tuyo, al de Juan Ignacio, al de Martín, al de Leonardo, al de Isabel, le encantan los números impares. Las cosas impares le chiflan. ¿Por qué? Hay millones y millones de estudios al respecto, pero os pongo un caso muy práctico. Mirad esas 3 imágenes de mandarinas, nectarinas o como las queráis llamar. Nos fijamos en la primera, que es 1, la segunda imagen son 2 y la tercera son 3. Pues si fijamos nuestra atención en la última de ellas, en el trío, y después volvemos nuestra visión a la segunda, parece que le falta algo. Parece que ahí no está relleno, nos falta meter alguna imagen. Luego entenderemos la importancia que tiene el número 3 y el número 5 y los números impares en nuestra vida, a temas prácticos. Axioma número 6, y ya vamos entrando ya casi en materia. Nuestros pensamientos, incluso ahora mismo que estáis escuchándome, están en el pasado y están en el futuro. Es muy complicado que una persona adulta, los niños sí, pero los adultos poco, esté en el presente. Y cuando tenemos una reunión con un cliente, cuando conocemos por primera vez a una persona, ya nos tiene que interesar mucho para que estemos el 100% del tiempo que compartimos con esa persona en el presente. Eso no suele ocurrir. ¿Y esto qué significa? Significa que si nuestro cerebro o nuestros pensamientos están en el pasado y están en el presente, nosotros a nuestros clientes tenemos que hablarles del problema, es decir, del pasado, pero también tenemos que hablarles del futuro, de la solución que nosotros le damos. Esto es una técnica que parece muy obvia, pero es neuromarketing y a veces se nos olvida, porque nos centramos mucho en el problema, pero pocas veces en la solución. O nos centramos mucho en el presente y no hacemos trabajar a esas neuronas para al cliente convencerle con que somos capaces de resolver un problema que él tiene. Nuestro cerebro, el mío, el tuyo, el de Isabel, el de Leonardo, trabaja y cocina a fuego lento. Y esto me diréis, María, esto es una estupidez. ¿Esto qué es? Pues no es una estupidez. Significa que un mensaje realmente es efectivo cuando te deja pensando en él. Es decir, tomamos decisiones en muy poco tiempo, luego veremos en cuánto tiempo, pero las decisiones las afianzamos, es decir, nos enamoramos cuando nos vamos a casa pensando en esa persona. Isabel ha visto a Antoñito, que le ha parecido un hombre estupendo, maravilloso y encantador, y ha sentido un flechazo, porque esas cosas pasan en las mejores familias. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, o le pasa a Francisco o a Simone, y ve a Pepita y tiene un flechazo, pero realmente se enamora de Pepita cuando se va a casa y piensa en ella. Esto es lo que tenéis que conseguir vosotros hacer en vuestro trabajo y en vuestra vida, que ese impacto inicial, esa primera impresión, después se convierta en una decisión y después se afiance en el cerebro de la persona.
Lo vemos mucho en los libros. ¿Cómo sabemos que un libro es bueno? No sé si os ha pasado alguna vez que estáis leyendo y de pronto os paráis. Incluso a veces cierras el libro y dices, ¡uf, qué frase! Incluso a veces la subrayas. Esa frase no se te va a olvidar, esa frase te ha emocionado, esa frase te ha llegado y se va a cocer en tu cerebro, se va a cocer a fuego lento. No sé si entre nosotros hay mucha gente, me lo podéis decir, que hable mucho en público, pero cuando yo preparo a oradores, no solo les preparo la dicción, la modulación, la entonación, la musicalidad, también les ensayo los silencios. ¿Por qué ensayo silencios? Me diréis, pues porque es en los silencios donde el cerebro trabaja y el cerebro, como os he dicho antes, se enamora porque nuestro cerebro cocina como Arguiñano a fuego lento. Otra curiosidad del cerebro, no le gustan los espacios vacíos. Lo siento, pero no le gustan. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si veis este vídeo que os voy a poner ahora. A ver si queréis. Aquí. Bueno, no funciona muy bien, pero esto es una serie de manchas, ¿vale? Que estamos viendo. Y esto nuestro cerebro lo precisa como un perro, como un dálmata, ¿sabes? A ver si lo podemos ver. A ver, que se me ha ido para atrás. Bueno, para nuestro cerebro, que no le gustan los espacios vacíos, cuando no tenemos suficiente información sobre algo, nos la inventamos directamente. Tu cerebro es incapaz, se pone nervioso cuando no tiene toda la información. Por eso es tan necesario, tan importante que cuando hablemos con alguien, cuando hablemos con una persona, le demos toda la información que para esa persona va a ser relevante, como he dicho antes, no de interés, sino relevante para él, y se la demos completa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cuando se vaya a su casa y empiece a cocer a fuego lento, ¿qué va a pasar? Que se va a inventar o va a rellenar esos huecos, su cerebro automáticamente rellenará esos huecos con lo que considere. Por eso, cuando mandéis un email, que no tienen que ser largos, ahora lo veremos, pero sí tienen que estar completos, ¿vale? Al cerebro que cuece a fuego lento, que no le gustan los espacios, tampoco le gusta que le mareemos mucho, ¿vale? Entonces, si podemos a un cliente, a una persona, a un amigo, decirle la información, como decía Jackie Kennedy, que sea útil y dársela con mucha educación y dársela de manera concreta, pues el cerebro de esa persona os lo agradecerá, os lo agradecerá. No os he dicho antes, al principio, que todos estos trucos del almendruco que hoy os estoy dando, no se los doy a vuestro yo consciente. Son trucos del almendruco que los dos en neurocomunicación hacemos que vayan directamente a ese cerebro reptiliano y a ese inconsciente, ¿vale? Al final, es ahí donde se toman las decisiones y es ahí donde nosotros tenemos que llegar para no solo vencer a esa persona, sino convencerla. Último truco del almendruco y pasamos a los aspectos más prácticos de nuestro cerebro. Para nuestro cerebro, menos es más. Menos es más. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, es lo que tiene y es lo que hay. Vamos a ver ahora una imagen muy interesante de dos hechos históricos. Por un lado, vamos a ver el discurso de Gettysburg, lo tenemos aquí ya, el discurso de Gettysburg que lo dio Lincoln en el 1863, y por otro lado tenemos las tablas de los 10 mandamientos. Francisco, pregunta del millón de dólares, bueno, el millón de dólares no, pero pregunta del millón. Francisco, ¿qué tienen en común el discurso de Gettysburg y los 10 mandamientos, en tu opinión? Como respuesta puede ser no lo sé, ¿eh? Esta es complicada. No es fácil, ¿eh? ¿Qué se te ocurre? Complicado, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Algún valiente que encuentre alguna relación entre estos dos, vamos a llamarlos hechos? Esta es difícil, ¿eh? Bueno, pues os la resuelvo. Dos hechos históricos, el uno sabes qué contenía y el otro no tienes idea. ¿El perdón? El de Gettysburg era larguísimo. Sí, claro. Larguísimo Bueno, más o menos. Vais entrando el tiro, pero os tengo una noticia que dar. El discurso de Gettysburg es considerado como el mejor discurso jamás pronunciado por un ser vivo en el planeta Tierra. Y tenía 260 palabras en español, 266 en español, en inglés bastante menos. Y lo pronunció en 2 minutos. Los 10 mandamientos
en español siempre, tienen 173 palabras y lo puedes leer siendo con una dicción moderada y un ritmo moderado. A veces no llegas ni al minuto. ¿Qué significa esto? Que menos es más. No necesitamos dar grandes oradores, no sé, grandes oradores y estar hablando 5, 10 minutos, 30, 80, 2 horas. No sirve de nada, de verdad. Yo sé que no me vais a creer, pero ponerlo en práctica. Todo lo que pase de los 15 minutos ya tiene que interesarte mucho, mucho, mucho para que le prestes el 100% de la atención inicial con la que comenzaste. Eso es así, es estadística pura. De hecho, yo cada vez voy a ir haciendo menos preguntas porque seguramente que alguien se haya levantado a por algo de beber, a por algo de comer o esté contestando un WhatsApp. Eso pasa a los mejores oradores del mundo. Más de 15 minutos pierdes el interés. ¿Vale? Entonces, si al cliente le podéis tratar con muchísima corrección, dándole información que para él sea relevante, haciendo que sea útil la información que le dais, rellenando los huecos que pueda tener, diciéndole los problemas pero también las soluciones. Y encima vuestra intervención es corta, tenéis el éxito asegurado. Vais a estar en ese momento que se va a ir a casa y va a cocer a fuego lento pues la reunión que ha tenido con vosotros y seguramente sea muy productiva. Si estáis en una reunión y el cliente se está aburriendo, pues señora, a todos nos ha pasado, que esto no es un axioma mío que lo diga yo porque sí, a todos nos ha pasado estar en reuniones que son un rollo absoluto y lo único que quieres hacer es irte. Incluso yo hay veces he estado tan enfadada porque me han metido en reuniones de 2 horas y cuarto que hasta los apuntes o las notas que haya podido coger me las he dejado en el coche olvidadas porque ya no he perdido el interés. Estas cosas pasan, estas cosas es neurocomunicación. Estas cosas son pequeños aspectos que no tenemos casi nunca en cuenta porque nos guiamos más por el instinto que por la técnica, pero que pueden hacer que no solo lleguemos a ese cliente, sino que además le enamoremos. Yo siempre digo una frase, quien haya estado en mis clases o quien haya estado en mis cursos, que no se trata de ser el mejor. De verdad que no se trata de ser el mejor, se trata de ser inolvidable. Luciana, tengo una noticia que darte y es una noticia mala para ti, Luciana, pero no solo para ti. ¿Por qué? Es para Juan también y para Francisco y para Rosalía. Tengo una noticia que daros, chicos. No sois los mejores. No sois los mejores. Siempre va a haber alguien mejor que vosotros. Siempre. Y también peor. Pero jamás va a haber alguien que sea como vosotros. Por eso es importante que os conozcáis muy bien. Por eso es importante que trasladéis lo mejor de vosotros. Ahora veremos algunas técnicas para hacerlo. Las personas como yo, que somos, aparte de expertos en neurocomunicación, nos dedicamos al branding personal o nos dedicamos a la comunicación más estratégica, cuando creamos, por ejemplo, el personaje, yo lo llamo así, crear el personaje de un político, no solo le pongo una corbata, que también, pero eso es el 0,2% de mi tiempo. Estudio su esencia, estudio su identidad, estudio quién es. Me vale para una persona y vale perfectamente para una empresa o vale para un portavoz, como podéis ser vosotros, de vuestros negocios. Tenéis que conoceros muy bien, saber cuál es vuestra identidad, cuáles son vuestros puntos fuertes y cuáles son vuestros puntos débiles, pero no eso solo. Tenéis que conocer a la audiencia que tenéis enfrente. ¿A quién le habláis? ¿A cuántas reuniones habéis acudido y no habéis, a lo mejor por falta de tiempo, a lo mejor por falta de interés, pero no habéis mirado las redes sociales de la persona? ¿Cuántos de vosotros me han buscado en redes sociales a mí hoy? Ahora empezaréis a decirme yo, y quedaré en ridículo, pero seguramente hay alguien que no lo haya hecho. Y seguramente si no me lo vais a decir es porque seguramente no lo hayáis hecho. No me habéis buscado. Yo, alguno de vosotros, sí. No sabía todos los que veníais, pero tengo que decir que a Rosalía, ¿verdad, Rosalía? Te busqué lo primero en LinkedIn. A Margarita, por supuesto. A Juan Ignacio también. A Rosalía, después de hablar con ella 2 minutos, nos metimos, creo que ambas, en nuestro LinkedIn para seguir teniendo información. Porque yo hoy voy a hablar a su audiencia y necesito saber que a quien tengo enfrente son gente, son abogados, que en eso podemos tener algo en común sobre la propiedad intelectual. Yo no estoy hablando para un grupo, por ejemplo, de políticos, que hablaría de otra manera. O no estoy hablando para un grupo de estudiantes. O no estoy hablando incluso para alguien que tenga una cultura más oriental, que por supuesto no haría tantos chistes. O no estoy hablando para gente de otro tipo de nivel educativo.
que utilizaría otro tipo de lenguaje. Conoce a tu audiencia y transmite los mensajes adecuados. Cuando tengamos todo esto, ¿qué haremos? Estaremos generando opinión en los demás. Y todo esto, cuando transcurre el tiempo, llegamos a la reputación, que eso es a lo que yo me dedico, a crear, mejorar, solidificar, a veces salvar reputaciones de personas. ¿Y cómo lo hago? A través de su esencia, que es quién eres, a través de su apariencia, que es lo más fácil, a través de su comunicación, que es lo más difícil, y a través del comportamiento, que bueno, a veces también me cuesta cambiar ciertos hábitos adquiridos. Déjalo ahí nomás. El señor Álvaro Gordoa, que a lo mejor alguien que esté en México, ¿quién estaba en México? ¿Quién era? ¿Miguel? Miguel Ángel, que está en México, pues Miguel Ángel, en México tienes a uno de los mayores expertos en imagen pública, que se llama Álvaro Gordoa. Y Álvaro Gordoa siempre dice que no eres dueño de tu imagen, pero sí eres el responsable de ella. ¿Vale? Me va con un pelín de retardo las imágenes, espero que me perdonéis. No eres dueño de tu imagen, pero sí eres responsable de ella. Quiere decirse que a mí, los que me habéis visto hoy por primera vez, pues os habéis hecho una opinión de mí. Yo no soy dueño de esa imagen. Vive en vuestras cabezas ahora mismo. Y lo habéis hecho todos vosotros. Pero os tengo una noticia que daros. Yo también lo he hecho sobre vosotros. Juan Miguel, Rosalía, la primera vez que nos vimos, vosotros me juzgasteis a mí, pero ojo, que yo también a vosotros. Es decir, cuando vayáis a ver a un cliente, tened en cuenta que tenéis que dar una genial buena impresión, pero vosotros también os estáis haciendo una idea de a quién tenéis delante. Pregunta del millón, que os veo a todos ya un poco apáticos, ya han pasado más de 15 minutos, con lo cual la atención ya va cayendo. ¿Cuánto tiempo creéis que tarda un cerebro humano? Por cierto, el de los monos tarda menos, como nota. ¿Cuánto tarda un cerebro humano en hacer un juicio de valor completo de algo que ver por primera vez? Miguel Ángel, México, ¿qué opinas? ¿Cuánto crees? Dame una cifra. ¿Un minuto, 5 segundos, 2 horas? Un juicio de valor completo. A ver, completo, pero tampoco nos pasemos. Un me gusta, no me gusta, lo compro, no lo compro, lo quiero, no lo quiero. Algo rápido. Darme una cifra. Wilfrido, Miguel, ¿cuánto crees? Miguel Ángel, no se te escucha, estás con el micrófono apagado. Perdón, qué burro. Debería ser algo inmediato, porque yo sí creo que eso es, que es sensorial. Entonces, ese juicio de valor es inmediato, como yo lo veo. Dame una cifra. 2 segundos. ¿Vale? Rosalía, tú esta te la sabes porque creo que estuviste, así que no te la voy a preguntar. Pero danos una cifra aproximada. Wilfrido, ¿alguien más? ¿Qué creéis? ¡Un minuto! Un minuto. Es mucho, Wilfrido. Es que yo soy muy milésima de segundo. 2 décimas de segundo. Décimas. Pues sí, si vais por ahí. Los que han dicho décimas van acertando el tiro. 2 décimas de segundo, es decir, algo total y absolutamente imperceptible. Y esto no lo digo yo. Lo dice John Barr de la Universidad de Yale, a quien, por cierto, si os gusta este tema, también os recomiendo que leáis algo sobre él. Por eso, señoras y señores, es tan importante esa primera impresión, que muchas veces decimos, es que yo no... Mucha gente me dice a este punto, María, pues yo no creo en eso, porque yo soy como soy y sí, genial, estupendo, tú eres como eres, pero hay que pulirte, a no ser que no quieras controlar los mensajes que estás lanzando a tu audiencia, a no ser que no quieras utilizar ese superpoder en tu propio beneficio. Los que somos como yo expertos también en comunicación no verbal, muchas empresas me llaman a la hora de hacer negociaciones colectivas para que, pues yo en las negociaciones entiendo el lenguaje de esas emociones que están sintiendo a través de su lenguaje corporal. Y tengo un superpoder, no leo mentes, pero sí leo emociones. Este tema también es muy experta Amy Cuddy, que os recomiendo también que sigáis sus charlas en YouTube. Amy Cuddy es de la Escuela de Negocios de Harvard, es una experta en todo el tema del lenguaje corporal, que ahora veremos más adelante cómo persuadir a través de él. Y Amy Cuddy nos dice que esta primera impresión, valga la redundancia, no es algo que haya venido con la evolución, es algo que nosotros aprendimos de nuestros ancestros cavernícolas. ¿Por qué? Porque cuando Rosalía o Simone, sus ancestros cavernícolas, estaban ahí en la cueva y salían a cazar, se encontraban con un dinosaurio horrible
y tenían que o salir corriendo o cazarlo. Es decir, tenían que ver si era una amenaza y salían corriendo, o si no era una amenaza y podían quedarse tranquilamente sentados, o simplemente era fácil cazarlo. Es decir, tenían que sobrevivir. Y esto con la evolución y con el paso de los años y miles de años, se ha quedado en nuestro cerebro reptiliano, y cuando vemos algo, percibimos algo, olemos algo, leemos algo, nuestro cerebro va a hacer una interpretación sobre eso en 2 décimas de segundo, y de ahí viene lo típico de ay, es que me da mal rollo, me da mal feeling, o a mí esto no lo veo claro. Y luego a veces cambiamos de opinión. Pero la primera impresión es una puerta. Es una puerta que la puedes dejar abierta o directamente cerrar. Muchos de vosotros, sin daros cuenta, porque no habéis controlado los estímulos que habéis lanzado a vuestra audiencia, a vuestros clientes, a vuestros posibles amores, incluso a veces a vuestros hijos, esa puerta la habéis cerrado de un plumazo y luego os ha costado más convencer a esa persona. Hoy vamos a ver unas técnicas para que por lo menos esa puerta permanezca abierta. Esa primera impresión intentemos que sea positiva. Y a este punto, vosotros que sois muy educados, no me estáis cortando, pero siempre hay alguien que me dice, pues yo en esto no me lo creo, pues eso no es verdad, pues es que yo me da igual lo que transmitan los demás. Genial, estupendo, pero vas a tener una imagen solo que descuidada. Fijaros hasta qué punto es importante lo que parecen las cosas, que la Escuela de Ciencias de la Salud de Australia y la Universidad de Oxford hicieron un experimento y se dieron cuenta que según en qué tipo de taza te tomaras el café, lo percibías más amargo o menos amargo. ¿Por qué? Porque esa primera impresión, que en este caso fue con los ojos, influyó en el sabor de esa taza de café. Tiene su lógica si lo vemos en estas tazas. Fijaros en la que tiene el fondo azul, parece más oscura, ¿verdad?, que la que tiene el fondo claro. Pues nuestro cerebro reptiliano ya ha hecho un juicio de valor completo en esos 2 décimas de segundo, y si yo ahora a Wilfredo le doy a probar la taza de café sobre el fondo azul, la va a percibir mucho más amarga que las demás, porque decidimos con los ojos, juzgamos con los ojos en 2 décimas de segundo. Y lo hacemos todos, y lo hacen con nosotros. Y ahora se han puesto muy de moda los cupcakes, pero antes estaban las maravillosas magdalenas. Y a un niño le pones estas 3 imágenes delante y te digo yo cuál coge. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Que la primera cuesta 80 céntimos de euro o 80 céntimos de dólar, y la tercera te puede costar hasta $5. Y es lo mismo, pero, como he dicho al principio, es lo mismo, pero no es igual. Transmitimos siempre y transmitimos con todo. Es imposible que no estemos comunicando. Por eso hoy os quiero dar una serie de tips para que comuniquéis lo que vosotros queráis y lo controléis. Una de las cosas que más me preguntan muchas veces es el tema de la vestimenta. De, oye, ¿qué transmito con mi ropa? ¿Qué no transmito? Yo os cuento que durante una época de mi vida fui director general de un gobierno. No os voy a decir de cuál, director general. Me dediqué a eso por circunstancias de la vida que ahora no vienen a cuento. Me dediqué a la política en activo. Cuando yo entraba en las reuniones, mi staff sabía perfectamente si quería impresionar, si quería mostrar autoridad o si quería transmitir más cercanía por la ropa que llevaba. Y os digo que esto os parece algo a la que la gente no le da importancia, y funciona mucho. Siempre también digo que no existe una imagen buena o una imagen mala. Es decir, no vamos bien vestidos o mal vestidos. Para mí eso no existe. Simplemente estamos transmitiendo algún mensaje. Si tú quieres transmitir autoridad, pues te vas a tener que poner un traje y chaqueta. Pero si tú no quieres transmitir autoridad y quieres transmitir mucha más cercanía, no hace falta que la lleves. Fijaros en esta foto que se le tomó al expresidente Obama, que esta tiene muchos años ya, pero al principio parecía, ¡ay, qué bien, qué graciosa la foto! Está tomada al azar. De tomada al azar absolutamente nada. ¿Qué os transmiten a vosotros esos zapatos? ¿Qué os transmite esa imagen? Simone, que estás muy callado. Estoy callado porque me preguntas. ¿Qué crees? ¿Qué te transmite a ti esos zapatos con ese agujero? Transmite que es un hombre que es como nosotros, algo así. No sé, tiene agujeros porque tiene la impresión que es uno de nosotros. Ha caminado mucho. Que ha caminado Exactamente, mucho. es uno de vosotros, ha caminado mucho. Jorge ha pateado, como se suele decir, se recorre las calles.
Esos son mensajes que se van lanzando, en este caso de manera visual, al inconsciente colectivo. Y quizás tú esto lo ves en un periódico y pasas la página. No le prestas mucha atención, pero ese cerebro reptiliano del que os he hablado al inicio sí se ha dado cuenta y se va forjando una imagen de esa persona en el inconsciente, aunque nosotros no seamos conscientes. Y eso que ahora hemos hecho con Obama, lo hacen con vosotros, Jorge, Juan Pablo, lo hacen con vosotros cuando os ve un cliente, en 2 décimas de segundo. Fijaros aquí la imagen, la presencia de Macron, presidente de Francia. Sí, pero ¿puedo hacer una consulta? Claro. En el caso de Obama, por ejemplo, o sea, sabemos que es Obama y que es el presidente de Estados Unidos y por ende sus zapatos ha caminado mucho, pero si es un cliente, por ejemplo, que viene a mi oficina y yo le veo los zapatos así, digo, este cliente no tiene con qué pagarme, por ejemplo. Puede ser. ¿No? Puede ser, es posible. A mí me pasó una vez, pero también os digo que la primera impresión, lo único que va a hacer es que la puerta la abras o la cierres, pero las primeras impresiones se cambian. Ojo con esto. Porque luego eso quería preguntar yo. Claro, entran en juego muchísimos más factores. Lo que yo intento haceros entender esta tarde es que vamos a intentar que esa primera impresión siempre sea acorde con lo que nosotros queremos transmitir. Es decir, que la controlemos nosotros. Siempre digo en mis clases que cuando tú puedes ser, parecer y hacer. Si tú eres algo, pero no lo pareces, ¿vale? Tú eres, como en este caso, pues era un señor pues, que vestía de una manera muy humilde. O voy a poner otro caso, un señor que a lo mejor es un premio Nobel de neurociencia. Parece, pues va vestido con jeans y como va vestido ahora Macron. Es un Nobel en neurociencia, pero no lo parece. ¿Qué va a pasar ahí? Que no estás transmitiendo tu mejor imagen, que es posible que no llegues al público o que la gente esa puerta, esa primera impresión te la cierra en las narices. Pero también pasa lo contrario. Tú puedes parecer algo y no serlo. ¿Qué pasa en ese caso? Pues que tu imagen va a saltar por los aires en cualquier momento. De aquí vienen, pues en el caso de política, que es lo más usual, saltan por los aires si cometen algún tipo de delito, o esas empresas que conocemos todos, que tienen unas campañas de marketing bestiales, pero son humo, venden humo, luego no saben trabajar. A mí me han llegado clientes para solucionar conflictos y problemas de grandes empresas dedicadas en este caso, a la comunicación política, porque les venden humo, porque parecen, pero no son. Pero luego entra en juego otra X. Puedes ser, puedes parecer, pero no haces. ¿Qué pasa entonces? Que te diluyes entre la multitud y tu mensaje sigue sin llegar. Entonces, con esto hay que tener mucho ojo. La primera impresión es importante, es cierto. Y si la causamos mala, nos va a costar más recuperar porque esa puerta se nos ha cerrado. Pero no significa que no la podamos cambiar. Con el tema de la ropa, ya vuelvo a enfocar un poco el tiro. También podéis hacer como hacía la señora Merkel, que va siempre igual, y simplemente va cambiando un poco el color. Y con el tema de la ropa, yo hagáis lo que hagáis, sea vuestro estilo el que sea, yo sí que os recomiendo, por favor, que hagáis caso a este cartel que me encontré en Ámsterdam, que decía, por favor, cuando haga calor, vestiros para el cuerpo que tenéis, no para el cuerpo que queréis. Porque claro, luego tenemos esa gente que conocemos todos, que se creen que van muy guapos, pero no. En temas de percepción, incluso las gafas comunican. A los portavoces de grandes empresas, a los políticos, a los grandes CEO, cuando les coge un consultor de imagen bueno, hay veces que les cambia hasta las gafas. Normalmente las neutras, las que no transmiten, entre comillas, nada, son las que usa Mario Draghi, que son las que no tienen montura. Pero puede haber otro tipo de, como este es el caso del expresidente francés. ¿Veis cómo le cambiaron la imagen? ¿Veis cómo transmite otras cosas? Este es un ejemplo que yo os lo muestro para que veáis que la imagen con unas simples gafas puede cambiarte. También tienes al señor Putin, que le da igual 8,80 y que lleva siempre sus gafas americanas. Por cierto, son americanas y se las pone para darle al señor Biden en los morros. Con el tema de la imagen y de la apariencia, que muchas veces me decís, María, está genial, pero a mí me da igual. Y yo creo que he visto muy bien y entonces a mí me parece una estupidez el tema que has dicho, ¿vale? Genial. Pues no te lo voy a enfocar desde el punto de vista de lo que llevas hoy puesto o la ropa que eliges para ir a una reunión. Te lo voy a enseñar con neurociencia o neurocomunicación en tu imagen de perfil. La imagen de perfil comunica. Sí, María,
Antes de que entres de este tema, me gustaría, hablando del tema de imagen, ¿crees que con la pandemia y que ahora no tenemos muchas reuniones presenciales, que estamos enfocados más en una pantalla, ¿crees que la imagen ahora ha cambiado de lo que era antes de la pandemia? ¿Crees que ahora tenemos que modificar, dar más énfasis en en la cara, no sé, porque ya no tenemos esta opción de vernos personalmente, estamos como encasillados en este Zoom. Ajá, pero el Zoom también comunica. Yo os voy a contar un pequeño secreto off the record, que se lo he contado a Rosalía. Bueno, lo han vivido Rosalía y Margarita cuando hemos empezado. Tengo la mitad del sitio en el que estoy ahora mismo en obras, ¿no? Entonces, la trasera que tengo atrás, aparte que no es la habitual mía, pero bueno, llevo 2 meses con esta, estaba llena de cosas, porque me han tenido que vaciar ciertos armarios, entonces yo me he dado cuenta y he cambiado. He parado, he quitado lo que había detrás y entonces he intentado que dentro de mis circunstancias transmitir la mejor imagen. Por ejemplo, tenemos a Juan María por ahí, o estoy viendo, por ejemplo, a Francisco, estoy viendo pues algunos de vosotros, a Margarita, incluso a Rosalía, que ha cuidado su imagen en el Zoom. Rosalía incluso se ha puesto el logotipo de la asociación. Margarita tiene una trasera que está perfectamente cuidada. Juan Ignacio está muy bien iluminado, por cierto. Juan Ignacio, enhorabuena, tienes una iluminación estupenda. Esas cosas también comunican. ¿Cuántos de nosotros en un Zoom no hemos visto y hemos mandado un WhatsApp a XD? ¿Te has fijado, Antoñito? Madre mía, si va en pijama. Ya lo hemos hecho. Yo lo he hecho, lo siento, disculpadme, yo lo he hecho. Entonces, hay que cuidar estas cosas mucho, porque ahora los detalles importan casi más que nunca. Además, estas cosas se quedan grabadas y nos hacen pantallas. Antes no se entraba en nuestras casas ni en nuestros despachos como se cuela ahora una cámara en este caso yo estoy con el móvil, pero una cámara de un ordenador y tenemos que cuidarlo. Y mucha gente no lo cuida. Yo he dado muchas charlas y muchas clases de imagen en mundo digital, ¿eh? No os imagináis, me las pedían como churros. Llegaba un punto que las tenía que hacer de 3 horas porque no daba abasto. La gente no sabe que todo transmite, todo comunica. Y quizás ahora con esto del tema del Zoom, algunos por lo menos, los más curiosos, sí que se han dedicado a cuidar un poquito su aspecto. En redes sociales pasa lo mismo. Yo que enseguida busqué a Rosalía o incluso he buscado a Margarita, he visto sus fotos de perfil. Yo soy experta en ello, pero también ellas han visto la mía. Y si bien no la han entendido como yo lo entiendo, porque no sabían de neurocomunicación, sí han percibido si les gusta o no les gusta. Por ejemplo, veis aquí la imagen de Macron, la imagen de la bio, que es la circular, no la portada, que es la rectangular. Es una mirada a la derecha de nuestras pantallas. Eso es una mirada al futuro, a la esperanza, a la ilusión. Arriba tiene gente. Entonces, estas cosas no os creáis que es casualidad. Y muchas veces nosotros no las controlamos porque lo único que queremos es salir guapos. Pero eso es un error. Porque a tu cliente, a no ser que seas un coco venenoso, le importa más lo que vas a transmitir con esa imagen que si eres más guapo o más feo. Pero si estás cuidado, si a lo mejor estás en una foto en una reunión o estás en una foto yendo de acampada, pues no vas a transmitir lo mismo a un cliente. Y a lo mejor alguien que te iba a contratar ve que tus redes sociales en las que se te puede encontrar no da cierto perfil que él esperaba y se va a otra persona. Por ejemplo, mirar a la izquierda es todo lo contrario, una mirada al pasado, a la nostalgia, recuerdos. Fijaros aquí que están las dos. En su foto de portada, que es la rectangular, está Maduro pues con mucha gente en un meeting mirando al futuro. Pero el perfil lo tiene mirando a la izquierda. Hasta tal punto nuestro cerebro está procesando información. Pero la imagen es importante siempre y cuando nosotros seamos, lo he dicho antes, si eres pero no pareces, tu imagen en algún momento va a saltar por los aires. ¿Vale? No solo tienes que ser un buen profesional, tienes que parecer un buen profesional. Y esto le pasó a esta chica tan estupenda, bueno, chica, a esta, bueno, es que yo también qué respetuosa estoy hoy, a esta señora romana que se llamaba Pompeya. ¿Alguien me puede decir algo de Pompeya? ¿Sabemos algo de Pompeya? Sí, el volcán. El volcán. Ajá, Pompeya, si os digo que... La ciudad que desapareció. Ay, perdón, que se me estás cortando. La ciudad que desapareció, digo, por el volcán.
también era una ciudad muy conocida, pero Pompeya, hoy os voy a contar la historia de la mujer de César, de Julio César, que lo conocéis todos. No era una mujer medio cabezuda, la señora esta de Julio César, ¿verdad? Tenía un pelo estupendo, tenía un pelo maravilloso, ¿verdad? Oye, es una señora que salía en monedas, así que de todos mis respetos. Bueno, pues esta señora tan simpática y estupenda, que por cierto era de la nobleza, por supuesto, si no César no se hubiera casado con ella, de la nobleza romana, tenía un amigo, estos sí que eran amigos, ¿eh? No se ha demostrado que hubiera nada más entre ellos, salvo una buena y amistad. Un amigo que se llama Publio Clodio. Y este amigo, que se llamaba Publio Clodio, digamos que era un poco bromista y juerguista. Le gustaba mucho la fiesta. Vale. Cuando César, antes de ser emperador, César pertenecía, o era el rango más alto de la religiosidad en Roma. Y entonces, todos los años, la mujer en este caso de César, que era un líder religioso en aquella época, celebraban una fiesta en honor a la diosa, a una de sus diosas, a la diosa mujer, la diosa de la fertilidad. Era una fiesta que se celebraba, en este caso, en casa de César, la celebraba Pompeya y solo podían acudir mujeres. Estaba prohibido totalmente que acudieran hombres. ¿Y qué pasó? Pues que Publio Clodio, que era súper gracioso y súper divertido, no se le ocurrió otra cosa que colarse en la fiesta disfrazado de mujer y tocando, en este caso, era una flauta. Y se armó un escándalo en Roma que no os podéis imaginar. Pero no os podéis imaginar. Fue un escándalo, pero ríete tú de los que podía dar Donald Trump. Y César decidió divorciarse de Pompeya. Y le dijo, Pompeya, yo estaba allí, lo sé, de buena tinta. Estaba allí presente. Pompeya, yo te quiero mucho. Yo sé que eres inocente, sé que tú no has tenido nada que ver con esto, sé que tu amigo Publio Clodio te la ha jugado, pero me voy a separar de ti. Y entonces Pompeya le dijo, ¿por qué? Si soy inocente, pero ¿por qué? Y entonces César le dijo la célebre frase que todos conocemos ya, que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también tiene que parecerlo. Ojo con esto. Tú puedes ser el mejor en tu campo, que si no lo pareces, te va a pasar como a la pobre Pompeya, que tus clientes se van a divorciar de ti, porque lo eres, pero no lo pareces. Mirad, os cuento una anécdota, y esto fue real. Unos amigos, en este caso eran de mis padres, que él era embajador, estaba X, y su mujer no sabía recibir a gente. Tenía una educación, pues no sabía recibir. Y le pusieron clases desde cierto ministerio, le pusieron clases con un profesional del protocolo para aprender a recibir a dirigentes, porque no tenía suficiente categoría social para estar en ciertos círculos. Por supuesto se puede aprender. Y ahí fueron inteligentes. ¿Por qué? Porque si a esta señora, con la falta de conocimientos en un campo, hubiera recibido a un primer ministro o a un embajador de otro lugar y hubiera tenido un fallo de protocolo por desconocimiento, no se lo hubieran perdonado. Le hubieran puesto una X a su marido y por ende al país. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y llevamos ya, me estaréis diciendo, pero esta loca que ha puesto aquí, que nos trae esta imagen que lleva ya como 30 segundos en la pantalla. Pues esta imagen es el primer juego que vamos a hacer esta tarde, ya nos queda poquito para acabar, y quería premiaros pues un poco vuestra paciencia con un juego en el que a quien acierte esta pregunta que yo os voy a hacer, le voy a entregar una taza estupenda de JFK, de Kennedy. Es una taza que le doy yo a mis clientes Megabit y que tiene una frase que pone: perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. Y esta taza se la va a ganar hoy la persona que me diga a qué se dedica esta señorita o señora. Francisco, ¿tú qué crees? Yo diría a un cabaret o prostitución. Jorge. Yo diría que es una modelo de ropa de baño. Rosalía, ¿qué opinas? No te escuchamos, Rosalía, no tienes el audio conectado. Pero... Que digo que esto tiene truco seguro, no tengo ni idea, pero sí, parece una prostituta. Parece una prostituta. Pues no, siento deciros que la taza me la quedo yo, no os la habéis ganado ninguno porque esta señora no es nada. De hecho, se quedó viuda hace poco, tiene 3 hijos y no está con su pena todo el día sufriendo y padeciendo. Esto es el poder de la imagen. ¿A qué se dedica este señor?
Wilfrido, ¿a qué se dedica? Luciana, ¿tú qué crees que es? A estudiar. Y yo a estudiar, por ejemplo. Bueno, aquí va más bien encaminado. Abogado de propiedad intelectual. Por ejemplo, este hombre se dedica a hacer apps en iPhone. ¿Veis? Que ya tiene una imagen más o menos acorde, más o menos. No sé. ¿Qué opináis del siguiente? Que este la verdad es que es un poco agresivo, pero bueno, tiene su punto. Ese es un redneck. Este tiene hasta tatuajes incluidos, para que veáis lo que hace. Este es pastor, misionero y presbiteriano, creo que es, para que veáis lo que hace una imagen. Entonces, este hombre que va ahí con su bandera y sus tatuajes y demás, puede que en sus ratos libres sea eso, pero no se le ocurriría jamás ir así ante un cliente o ante una persona. Esto nos pasa también a la hora de comunicar en nuestras redes sociales, a veces incluso en las webs corporativas que no las cuidamos, en los mensajes que lanzamos. Este pantallazo está cogido de una persona que es un profesional que en su tarjeta de visita o en sus contactos en LinkedIn pone su Instagram para que la gente lo vea. Entonces, los posibles clientes que entran ven esto. Obviamente me contactó porque tenía un problema y me dijo, María, es que no me llama nadie, no sé por qué, tengo un buen producto, estoy haciendo una gran campaña cuando hablo con los clientes, pero no me entra nada de tráfico por tema de Instagram. Le dije, es que tienes un problema de imagen, es que tú estás transmitiendo otra cosa totalmente diferente en tus redes sociales. Entonces, o lo eliminas Instagram para que la gente no te pueda encontrar, o empieza a utilizarlo de manera mucho más corporativa. ¿Bien? Le cambié absolutamente todo porque también tenía ahí un pupurri, decía que este es músico, pero luego fue experto en imagen y más tarde fue experto en otras cosas. Entonces, cuidar mucho vuestra imagen. Cuidar mucho vuestra imagen y cuando la tengáis cuidada, cuando sepáis quiénes sois, quién es el público al que os dirigís, cuando sepáis transmitir vuestra mejor posición y vuestra mejor imagen, pasar a la acción, porque os repito, si sois y parecéis, pero no actuáis, os vais a diluir entre la multitud. Cuesta mucho. Yo soy autónoma, llevo varios años con mi empresa y cuesta mucho conseguir clientes. Yo tengo la grandísima suerte que trabajo con los clientes, son muy fieles a mí, entonces gracias a Dios no tengo problemas más. Pero sí que es verdad que me contacta mucha gente porque, María, no consigo tener clientes y no sé qué pasa. Hacemos una auditoría de su imagen y de su comunicación y sacamos muchísimos fallos. Y muchas veces lo que nos encontramos es que lo que no hacen es actuar. En redes sociales es un mundo y ahora con el tema de la pandemia se ha podido ver donde, como os he dicho en la primera diapositiva, todos tenemos voz, pero no todas las voces valen lo mismo. ¿Pero qué van a valer lo mismo? Si tú pones un tuit ahora y tienes que competir no solo con un algoritmo, que por cierto nos quiere matar a todos, sino con millones y millones de personas que están hablando de lo mismo que vosotros, desde cualquier parte del mundo, y a lo mejor incluso con más gracia. Entonces, hay que encontrar también la tecla que debemos tocar a nuestro público. ¿Sabéis a quién os dirigís? ¿Sabéis qué necesidades tienen? ¿Dais información interesante o relevante, como hemos visto antes? ¿Qué les motiva a esa gente? ¿Cuál es su dolor? ¿Os acordáis que hemos hablado que tenéis que hablar del pasado del pasado y del futuro? ¿Qué les duele? Ese es el problema. ¿Y cómo lo van a solucionar? Es vuestra responsabilidad. ¿Qué busca tu público? ¿Estas preguntas os las habéis hecho alguno de vosotros? ¿O estáis simplemente lanzando cosas al mundo así al azar? No. Centrar el tiro. Dar vuestra mejor imagen siempre. No engañéis a los demás. Es decir, tenéis que ser, tenéis que parecer y tenéis que hacer sin engañar, pero mostrando lo mejor de vosotros. Siempre lo mejor de vosotros. Fijaros este hombre que le importaba tanto su imagen que pidió que le cambiaran su foto de captura porque salía mal. Este ya es un caso un poco exagerado. Es un poco exagerado. Pero ¿retocáis las fotos que subís a redes? Porque a veces, pues bueno, hay que hacer ciertos trucos del almendruco y no pasa nada y no estamos mintiendo. Simplemente cambiamos la perspectiva y nos cambia el mundo. Y a veces estas cosas no las controlamos. A veces simplemente subimos, como os he dicho antes, ciertas imágenes porque creemos que a nosotros nos gustan.
Esa imagen que acabas de poner anterior, la de la fila, ¿sí? Justo la vi la semana pasada porque nosotros acá en Perú pues estamos en todo un tema electoral y desde hace un mes que estamos discutiendo quién va a ser el presidente y los dos candidatos están haciendo sus mítines, ¿no? Y en eso pasaron una foto y decían que en el candidato A había más gente que en el candidato B. Y pasaron una foto y enseñaron esta foto y de ahí tomaron una foto de arriba y efectivamente habían 5 personas, pero parecía que había más multitud por cómo enfocaron la foto, ¿verdad? La percepción. Yo que he llevado varias campañas electorales jugamos con eso que nos podéis imaginar. Yo a veces veo las noticias y me río porque digo, la gente se cree todo. Y esto es un show. En este caso, las elecciones son guerras de percepción que se ganan en los cerebros de la gente, pero la comunicación también, el marketing también. Sí, guerras de percepción. Y, por ejemplo, yo también intento tener un código ético, pero es cierto que hay mucha gente que no lo tiene, ¿sabes? Hubo una de las campañas que había más de no sé, 100.000 personas, o por decir, y entonces todo el mundo decía, qué bestia que este candidato lleve tanta gente, y en verdad era porque había un concierto de música que estaba, por decir, YouTube, y por eso el estadio estaba lleno, ¿no? No era por él, sino era porque había llevado YouTube. Era por otro, pero él se lo quedó para él. Mirad, estas cosas otro día, si queréis, hablamos de cómo nos engañan en temas electorales a través de la percepción, porque ahora entenderéis, por ejemplo, que cuando se van acercando las elecciones vayan sacando las encuestas. Hay muchísimos estudios que dicen que mucha gente, estamos hablando a lo mejor de un porcentaje de un 5 a 10% de gente vota lo que vota la mayoría. ¿Vale? Pero esto no es solo a nivel electoral, también nos pasa cuando hacemos marketing, son estrategias de marketing. ¿Os habéis metido a reservar un vuelo y ponen, solo quedan 5 asientos libres, date prisa? Eso es un principio de marketing que se llama el principio de urgencia. Es mentira cochina, no quedan 5. Pero tú lo vas a necesitar porque queda poco. O este producto ya lo han consumido más de 200.000 personas. Y dices, wow, tiene que funcionar. Pues en elecciones pasa lo mismo. El candidato supuestamente que es el favorito, la gente en ese cerebro reptiliano piensa, algunos, no todos. Uy, si es el favorito es porque es bueno. ¿Vale? Son principios de más de marketing que de branding, pero al final, pues funcionan. Os he puesto aquí algunos ejemplos para que veáis. Yo seguía mucho a Peter Souza, que era el fotógrafo de Barack Obama, porque contaba historias en una foto. Hay gente que publicaba la foto de la izquierda, pero él publicaba la de la derecha. ¿Por qué? Porque en una imagen te cuenta una foto completa. Hay gente que publicaba la imagen de la izquierda, pero metes el busto de Martin Luther King y te está contando una historia completa que no hace falta casi ni explicar. Eso nos pasa también incluso cuando hacemos algún evento. Vosotros que habréis estado en bastantes eventos, el tema ambiental es importante. Fijaros, aquí tenemos 2 inauguraciones. Miguel Ángel de México conocerá a Peña Nieto, que ya no está, pero era presidente de México. Así inauguraba Peña Nieto los estadios de fútbol y así los inauguraba Obama. Son cuestión de percepción. Elige, y ojo, no te estoy diciendo que una imagen sea mejor que otra, pero transmiten cosas total y absolutamente diferentes. Esto en la prensa, yo que hablo muchísimo con periodistas y con medios de comunicación, lo tenemos más que visto y juegan con ello. ¿O vosotros os creéis que a Putin le han puesto con ese fondo gris, ojeroso y esos cuernos detrás porque son cuernos? De casualidad. Y a Obama le pusieron estupendo, colorido y con el time delante. No es casualidad, son percepción. Lo que pasa que eso, si tú lo ves por separado y yo no te lo enseño, no lo percibes, pero tu cerebro sí. ¿Vale? A nivel de neurocomunicación están utilizando esa técnica para que tú automáticamente veas a Putin ojeroso, malo y es así. Y nos engañan constantemente. Bueno, no nos engañan, digamos que son jueguecitos. Sí que no quiero terminar esta conferencia, vamos por el 6, quedan 3 puntos más, sin haceros hincapié que no todo solo es imagen. Para mí las palabras, soy una obsesiva de la oratoria y soy una obsesiva de las palabras y su significado. De hecho, mi hobby es leer discursos. Yo escribo muy bien discursos, pero porque he leído muchos discursos. Para mí la palabra tiene superpoderes. Y hay 3 palabras, que son las favoritas de nuestro cerebro. Del mío, del vuestro, del de Luciana, del de Rosalía, del de Marga y del de todos.
Y esto lo estudió David Crystal, que es un lingüista de la Universidad de Oxford, y descubrió que las fotos que más le gustan al cerebro cuando la escucha es tú. Cuando yo os hablo de tú, vosotros os percibís como que formáis parte de algo. Cuando yo hablo de porque vosotros no os sentís tan incluidos. Pero si yo te digo, me dirijo a ti como tú, te vas a sentir incluido en esta conferencia. Las palabras que más le gustan es el porque y para. Es decir, ¿os acordáis de lo que os he dicho al principio de la conferencia? De que nuestro cerebro estaba en el pasado y en el futuro. El porque y el para responden a algo. Das esa lógica a ese cerebro que está en el pasado, en el problema, y que está en el futuro, está buscando la solución. Y además rellenas esos huecos que os he dicho que a vuestro cerebro no le gustan, porque no le gustan los espacios vacíos. Entonces, si tú a una persona le hablas de tú, le cuentas por qué algo es útil y para qué va a ser útil, y encima se lo dices con verbos de acción positiva, como pueden ser vas a lograr, vas a ganar, vas a mejorar, vas a cambiar. Si nos hicieran un escáner, ese cerebro de esa persona se iluminaría como el árbol del Rockefeller Center el día 24 de diciembre. Y esto es así, y no lo digo yo. Vosotros habéis podido comprobar cómo, y si no lo habéis podido comprobar, miradlo bien, un mismo correo electrónico cambiando ciertas palabras, pues cambia la respuesta de la gente. Un simple gracias al final, no sabéis lo que hace. Y no un gracias, a veces hasta una carita feliz, si se tercia, si no es muy, muy formal. Te puede alegrar el día. Esto lo descubrió un libro que os recomiendo, que os lo he puesto aquí, de Robert Cialdini. Si lo queréis, lo podéis comprar, está en Amazon. Es interesante, pasa que está en inglés, eso sí. Donde vio que utilizando una misma palabra, utilizando un mismo concepto con diferentes palabras, conseguir mejores o peores resultados. En este caso, hizo un experimento que quería hacer unas fotocopias el hombre. Y entonces la fotocopiadora estaba llena a rebosar en su empresa y se acercaba al primero de que estaba fotocopiando y le decía, oye, disculpa, tengo 5 hojas, ¿puedo utilizar la fotocopiadora? Iba perfectamente vestido, su apariencia era estupenda y era maravilloso, iba de punta en blanco, con el atuendo de autoridad pero accesible, su imagen era muy buena. Y dijo eso. Y le atendió el 60% de la gente. Cambió un poco la frase y dijo, disculpa, tengo 5 hojas, ¿puedo utilizar la fotocopiadora porque tengo prisa? Se la dejaron un 70%. Pero la cosa llegó al 96% cuando dijo, ¿me das permiso para usar la máquina para sacar copias porque tengo una reunión urgente? Es decir, en poco tiempo rellenó los huecos del cerebro, dio una información útil y veraz, iba perfectamente vestido, no parecía alguien que te iba a robar y utilizó las palabras adecuadas. ¿Vale? Eso nos pasa mucho también cuando, por ejemplo, tengo que escribir algún discurso. Yo siempre les digo a las personas a las que les escribo los discursos que para mí las palabras son música. No os voy a leer este texto, si queréis os hacéis un pantallazo, pero si os lo podéis leer veréis cómo cambia, cómo el ritmo es importante, cómo a nuestro cerebro le gustan las cosas útiles, relevantes y, como he dicho antes, cortas. No metáis párrafos enormes porque perdemos la atención enseguida. Frases cortas, palabras sencillas. No grandes expresiones ni altisonantes, utilizando los verbos adecuados. Porque no es lo mismo decir, yo te pido, Margarita, yo te estoy pidiendo, yo te estoy exigiendo, Margarita. Es que no es lo mismo. Y vosotros podéis pensar que sí, pero no es igual. O yo te digo, porque Margarita me está reclamando, bueno, aunque depende en Latinoamérica, reclamar no suena tan fuerte como en España. Yo te estoy planteando, Jorge, yo te estoy exigiendo. Jorge, cambia totalmente y a veces no nos damos cuenta de lo útil o cómo nos puede penalizar una palabra bien puesta o una palabra mal puesta. Tips rapidísimos sobre cómo escribir más o menos bien utilizando técnicas de neuromarketing. Ordena tus ideas, dirige siempre la atención a lo más relevante, usa negritas, utiliza viñetas, las palabras, por favor, los adverbios acabados en mente, quitarlos siempre. Mira, yo tengo un cliente que a veces me manda correos y luego me manda un segundo correo diciendo, disculpa, que te he metido adverbios. Me pide ya perdón porque sabe que se lo voy a corregir.
No abusemos en exceso en un lenguaje muy formal de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos pierden fuerza en un mensaje. Pierden fuerza. No parecen tan profesionales, ¿vale? Cuidado con esto. Utilizar las palabras que le gustan al cerebro. Hablar de tú o de usted, me da igual, pero no generalicéis. Y siempre verbos intentar que sean en positivo. Esto lo podemos hacer para a la hora de mandar cartas o a la hora de escribir el post perfecto para, por ejemplo, en LinkedIn, que esto también es comunicación. Y esto son técnicas de neurocomunicación. Un titular llamativo, un subtítulo descriptivo, 3, 5 párrafos, no más, no metáis rollos. Contar la información, como decía la señora Kennedy, de manera útil, relevante y educadamente. Una llamada a la acción, utilizar un hashtag. Os voy a poner ahora uno de los posts que vi el otro día y que me pareció un horror de no solo de redactado, sino también de composición. Ahora lo veréis porque era para pegarse un tiro. Tenía hashtag puestos en lugares donde no debería tenerlos, no tenía ni un solo punto y aparte. Bueno, un poco dramático. Esperaros a ver si sale. Se me ha quedado esto bloqueado. Aquí, ay, perdón. Aquí lo veis. ¿Veis? A mí esto yo ya no lo leo. El 90% de las personas que vean este post, a no ser que conozcan a Borja, y espero que ahora no me diga Borja, estoy aquí, porque entonces apago la web, me voy. Pero Borja con este post está perdiendo clientes, está perdiendo atención, está perdiendo impactos, está dando una imagen suya mala, negativa. ¿Por qué haces esto, Borja? Borja, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí y al resto de los mortales? ¿Por qué te haces esto a ti mismo, Borja? Pues porque no ha estado en esta clase y no sabe técnicas de neurocomunicación y no utiliza el lenguaje escrito en su favor y, por supuesto, en las fotos que hemos visto tampoco utiliza el lenguaje corporal en su favor. Y ya vamos acabando. Venga, otra pregunta, que hace tiempo que os veo aquí un poco dormidos. ¿Hay alguien que no le estoy preguntando? Que a lo mejor es que no le veo. Martín, que además no te veo la cara. Martín, no sé si estás por ahí. O Sara. Presente, María. ¿Qué presente. creéis, Vicente, a ver, ¿qué creéis que tienen en común una barra de chocolate, una sonrisa y 10.000 libras esterlinas? Mucha dulzura, María. Sí, sobre todo a mí las libras también me darían para comprarme muchas tabletas de chocolate. Mucha dulzura. Pues tienen en común que si hiciéramos un escáner al cerebro cuando nos comemos una barra de chocolate, cuando vemos que alguien nos sonríe de verdad, o cuando nos regalan o nos toca en la lotería 10.000 libras esterlinas, veríamos que nuestro cerebro se produce el mismo placer. Y esto no lo digo yo, esto lo podéis buscar, no me acuerdo ahora de quién es este estudio, pero lo tengo apuntado ahí y os lo pasaré. Produce el mismo placer al cerebro, la sonrisa. Señores, tenemos que aprender a sonreír. Con la mascarilla, todos los seres humanos nos hemos dado cuenta que realmente se sonríe con los ojos, que la sonrisa con la boca es más falsa que Judas Iscariote, que no es real. Ojo con esto, porque aunque vosotros no lo percibáis, vuestro cerebro reptiliano sí lo está percibiendo. Y sabéis cuando alguien os ríe, como se reía Melania Trump, o ríe de manera sincera. Y por eso causan esas primeras buenas impresiones, primeras malas impresiones. Prefiero que estéis serios a que os riáis de una manera falsa y cínica, pero sí que me gustaría que salierais de esta conferencia teniendo en cuenta que el lenguaje corporal es muy importante. Vemos aquí a la reina de Inglaterra con el primer ministro británico, obviamente con distancia de seguridad. La reina de Inglaterra está en una posición que yo la llamo la posición de pasar revista a las tropas. ¿Os acordáis de Amy Cuddy que hemos hablado al principio, esa diapositiva que salían dos cavernícolas? ¿Os acordáis de ella? Vale. Pues os acordáis que os he dicho que nuestro cerebro reptiliano ha aprendido cosas de aquellos cavernícolas y ha aprendido a que cuando vemos una situación la percibimos como un peligro para salir corriendo o como algo que no es peligro y nos podemos sentar tranquilamente bajo el fuego. En este caso, la reina de Inglaterra, su graciosa majestad, no se cruza de brazos, no pone las manos delante de ella. Esos son gestos barrera y son gestos de protección. Al revés, pone los brazos detrás. El cerebro reptiliano, que tenemos ahí metido dentro, esto lo hace cuando considera que la persona que tiene enfrente no es un peligro y no tiene que taparse el pecho, el plexo solar, no tiene que taparse con las manos las ingles, es decir, que no va a venir el dinosaurio, la va a meter un zarpazo y la va a dar.
Y la reina de Inglaterra no sabe que lo está haciendo por eso, pero lo está haciendo por eso. ¿Qué quiere decirse? Que ella está muy cómoda en esta posición. No considera que esa persona sea un peligro. Aquí tenemos a Boris Johnson, que por cierto utiliza la misma posición que la reina de Inglaterra, es decir, están en equilibrio. Esto lo podéis utilizar vosotros cuando tengáis delante a una persona a la que queráis transmitir que no os parece conflictiva, que estáis cómodos o no supone un peligro. Si queréis transmitir empatía, tenéis que copiar la posición en la que esa persona está. Por ejemplo, ¿veis aquí? Parecen espejos. Están ahí, se llaman las neuronas espejo, porque son unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro que son las responsables de la empatía. Esas neuronas, cuando se activan, nos hacen entender a las personas que esa persona nos cae bien, que sentimos cierta afinidad hacia ella. Pero esto lo podemos provocar. Cuando tú te pones en la misma posición que una persona, estás hablándole a sus neuronas espejo. ¿Vale? Es decir, provoca. Si tú quieres caer bien, si tú quieres ligar con Antoñita, utiliza la misma posición en la que se pone Antoñita. Y le estarás diciendo a sus neuronas espejo que tú eres una persona confiable, que no tiene que preocuparse. Incluso, en cierto modo, alabarás su ego porque estás copiando su posición. Fijaros la posición corporal de los 5 casi penúltimos presidentes de los Estados Unidos. Aquí vemos muy claro cómo un lenguaje corporal nos está transmitiendo, pues, no lo que piensan, porque no leemos mentes, pero sí lo que sienten. Vemos a Jimmy Carter, que es el que está a la derecha, totalmente apartado del grupo. Totalmente apartado del grupo. Fuera, hay una distancia. Este hombre ya está más fuera que dentro. Vemos a Clinton, pues Clinton es así. Clinton, por cierto, es de los presidentes que mejor controlan la comunicación y la comunicación no verbal. Era un experto en ella. Clinton está relajado, sonriente y sin problema. Vemos a George Bush, padre, también en un lado con las manos en los bolsillos, porque a él también era todo como un poco igual. Vemos a Bush hijo en el centro de la imagen. Aquí él ya no era presidente, era Obama, pero era el primer acto en el despacho Oval. Y vemos a un Obama tapándose sus cositas bonitas en un gesto que se llama gesto barrera, protegiéndose las ingles a nivel inconsciente, es decir, no se siente del todo cómodo, está en una postura de cierto recatamiento, está en una postura no de seguridad, como puede estar George Bush hijo, ni en una postura de poder. ¿Por qué? Porque está con un gesto que lo llamamos un gesto barrera. ¿Veis la diferencia con George Bush hijo? ¿Lo percibís? Pues esto es lo que vuestro cerebro inconsciente también percibe. Lo que pasa es que nunca os lo han contado. Y si sabéis jugar con esto en una negociación, podéis hacer sentir mejor o peor a la persona que está enfrente. O podéis saber si esa persona está más nerviosa o menos nerviosa, si le gusta vuestro argumento o no. ¿Cuántas veces habéis salido de una reunión y habéis dicho, este cliente no me va a contratar, lo tengo claro? Porque se ha cruzado de brazos, porque ha empezado a mirar para los lados, porque a lo mejor... O otros que se inclinan hacia vosotros, os tratan de una manera más afable y decís, pues hay buen feeling, seguramente sí me contraten. Si aprendéis a descodificar el lenguaje corporal, lo podéis utilizar para transmitir vuestros mensajes y para saber cómo se siente la persona que tienes enfrente. Fijaros en esta imagen. Y al final, señoras y señores, y con esto ya acabo porque creo que me enrollo en exceso, perdóname Rosalía, al final se trata pues de que pocos, como decía Maquiavelo, ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Y al final sí he conseguido en esta conferencia, a la que ya acabo, y espero que habléis vosotros, transmitiros un poco la importancia de comunicar bien, de utilizar técnicas de neurocomunicación, de saber que siempre estamos hablándole a ese cerebro reptiliano. Yo pues me sentiré muy halagada y muy agradecida. Y con esto, señoras y señores, yo voy a quitar ya, a ver, dejo de compartir y volvemos a vernos todas las caras. Y estoy abierta a vuestras dudas, sugerencias, reclamaciones no, porque esas tienen que ir todas a Margarita, Rosalía y a Juan Ignacio. Pero estoy abierta a todo tipo de preguntas y discúlpame porque se me ha alargado un poquito la cosa. No, muchas gracias. Muchas gracias, María. Súper interesante. Gracias, María. Si alguien tiene alguna pregunta rápida. Yo tengo una pregunta rápida. Muchas gracias por la exposición. Hay un libro muy interesante que yo lo leí, no sé, quizás tú lo conoces, Blink,
de Malcolm Gladwell sobre la inteligencia intuitiva. Eso que nos dice que, claro, que tú tomas una decisión en estas décimas de segundo. ¿Cómo se relaciona esa decisión que tú tomas con los prejuicios que tú puedes tener? Porque obviamente tú haces una relación muy rápida, motivado por cómo la persona está vestida, que obviamente al final puede ser un puro prejuicio. Entonces, eso quería saber. Francisco, como os he dicho antes, en alguna diapositiva os he dicho que Antonio Damasio, que si te interesa este tema, apúntate su nombre, decía e hizo el estudio que decidimos en base a nuestras experiencias que nos llevan a que sintamos una emoción. Te he contado el ejemplo de cuando yo de pequeña pues me sacaban a jugar cuando podaban el césped. Y yo ahora huelo a césped mojado y yo me siento feliz automáticamente. Es decir, uno es uno y sus circunstancias. Nosotros tomamos muchas decisiones en base a emociones, pero esas emociones a veces vienen condicionadas por lo que nos ha pasado anteriormente en la vida. Por eso es muy importante saber también, como os he dicho, a quién tenemos enfrente. Porque no todos los estímulos se pueden transmitir a todo tipo de personas y que resulte el mismo resultado. Tú puedes ir perfectamente vestido, con tu código de autoridad, utilizando las palabras adecuadas. En ese caso, no te pondrías la mano en la boca, sino a lo mejor en la quijada, porque eso estás transmitiendo otro tipo de historias. O en todos los trucos del almendruco y no te funcionan con esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona no está buscando lo que tú vendes. O ha tenido ciertas experiencias, tú le has hecho o has dicho o parecías X cosa y ha detonado algo en su interior, oye, que no funciona. Es decir, las primeras impresiones hay que controlarlas, pero no son mano de santo, no es una varita mágica. No somos seres tan matemáticos. Para un ser humano, 2 más 2 nunca son 4. Jamás son 4. Hay gente que a mí me va a juzgar y fijar la estupidez por mi color de pelo, porque ya he tenido una mala experiencia con alguien con el pelo así y ya está. Hay gente que me va a juzgar porque le parezca más alta, más guapa o mi tono de voz es demasiado agudo. A lo mejor yo ahora voy a juzgar a Wilfrido porque se apoya la mano en la quijada. O a lo mejor a Miguel Ángel no me gusta su cuadro porque yo odio a ese artista y decido que a este tío no le contrato en mi vida. Esto es muy exagerado, pero esto pasa. Es decir, ojo con los gurús, ojo con los consejos que se dan de manera general. Hay que hacerlo, yo os los he dado en 1 hora y pico. Pero cuando busquéis un profesional de esto, os tiene que hacer una campaña personalizada. Porque hay que estudiar al personaje, hay que estudiar sus características y hay que estudiar a su público objetivo. No sé si respondo a la pregunta, Francisco. Muchas gracias. María, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Soy Wilfrido. En uno de tus slides figuraba algo que me llamó la atención, no sé si entendí correctamente. Enseñaba que el cerebro reacciona o decide más en base a emociones que a la lógica, decía. Y eso no es una contradicción a lo que se suele decir cuando la gente dice, bueno, mira, no tenemos que reaccionar emotivamente, tenemos que hacer una decisión cerebral. O sea, a lo que yo voy, es cierto entonces que el cerebro, en vez de ser lógico o reflexivo, muchas veces es más bien emotivo en cuanto a las decisiones que uno toma. Somos seres emotivos, somos seres emocionales. Y os digo una cosa, ¿sabéis cómo se diferencia un psicópata de una persona que no es psicópata? Porque el psicópata carece de empatía. ¿Lo habéis visto? No sé, mira, me di una clase un señor en Estados Unidos, además era en San Diego, y me dio una clase un señor para aprender a llevar interrogatorios en la policía, ¿vale? A mí me encantó esa clase y yo estoy convencida que el hombre trabajaba para el Mossad, porque era un judío que venía de Israel y, bueno, era impresionante. Entonces, este hombre, cuando nos estaba dando la clase, nos decía siempre lo mismo. Fijaros en la gente, en sus reacciones más humanas. Y nos decía, la técnica nos dice que cuando alguien le estamos haciendo ciertas preguntas, si está muy nervioso, puede ser que esté mintiendo. Pero somos seres humanos emocionales, es decir, estar mintiendo supone una situación de estrés, con lo cual es normal que la persona esté sudando, que la persona se frote las manos, que la persona tartamudee. Entonces, como somos seres emocionales y no lógicos, tenemos que quitar la técnica para saber que ese hombre no está mintiendo, aunque la técnica te pueda decir que sí, está sintiendo.
Si tú haces sentir a una persona algo, aunque tu cerebro le diga que no, su corazón le va a decir que sí, pero si es que eso no hace falta que lo diga Antonio Damasio o no hace falta que lo diga Dan Ariely, que son expertos en este campo. Lo sabemos nosotros, nos enamoramos muchas veces, aunque hay gente que dice que son procesos químicos y demás, lo que sea, nos enamoramos de gente que no nos conviene en absoluto. Cogemos clientes que no, sabemos que no, y lo hacemos todos. Compramos cosas en el súper porque nos han parecido preciosas. Esto es una verdad como un templo. Y además, en mi caso, yo te lo aseguro que soy una loca de las compras por internet. Y luego digo, ay, Dios mío, si esto no lo necesito. Lógicamente no lo necesito, pero aún así lo deseo. La lógica siempre estará por debajo del deseo. Wilfredo. Ok, gracias. Bueno, creo que se quedan muchas preguntas en la mesa, pero se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo, María, muchísimo a ti también, Rosalía. El tema me encanta, creo que a nosotros como abogados nos sirve muchísimo y que no sea la última vez que podamos retomar este tema con un, no sé, con un enfoque diferente o más encaminado tal vez a la oratoria, al hablar en público. Sí. Creo que el lenguaje no verbal también es muy importante para nosotros como abogados y como personas. Y te comprometo, María, y le comprometo a Rosalía para que no nos olviden y retomemos este tema en algún momento. Yo quiero agradeceros de verdad, muchas gracias Rosalía, muchas gracias Juan Ignacio y muchas gracias Margarita por darme esta oportunidad. Me tenéis a vuestra disposición, estoy en redes. Me podéis localizar, suelo contestar rápido a los mensajes y si se ha quedado alguna duda y alguien quiere por privado que se la conteste, oye, sin problema a vuestra disposición. Muchísimas gracias, María. Para mí ha sido un placer tenerte. Yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo contigo y es abrir la mente a otras cosas que no tenemos en nuestro día a día al final, ¿sabes? Es muy interesante. Gracias. Gracias, pues María. Gracias, sí, me chicos. encantó. Muchas gracias. Un placer y estoy a vuestra disposición aquí desde España. Y un saludo a Chile, a México, a Ecuador, creo que también Bolivia, a Bolivia, a Italia, Paraguay. Rosalía, tal vez puedes compartirles los datos de contacto de María por favor. A todos los demás. Con tu permiso, María, ¿les puedo mandar tu correo electrónico? Sí, a vuestra disposición. Yo sí que seguramente, sin abusar de Rosalía y de Juan Ignacio y de Marca, os mandaré un cuestionario y ahí suelen venir un cuestionario para que me digáis bien o no, porque sabéis que a mí me gusta pues, estas cosas de los datos y analizar. Y ahí vienen también mis redes por si alguno me quiere seguir, tengo más tips y bueno, pues a vuestra disposición para lo que pueda seros útil. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias de ver a todos, que no los veía hace tanto. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao.